Me tocó volver a entrar, así que esperamos a ver. 1, 2, 3. Ahora sí. Vamos a ver si con esta imagen sí. Los primeros que se conecten me dicen si la imagen está adecuada y el sonido también. Y arrancamos porque ya son las 9 de la mañana y 5 minutos. Y avanza la mañana. Los que se están conectando, Raúl Guarín, un abrazo para Raúl. En estos días de no ciclismo nos da más tiempo para conversar aquí. Voy a saludar solamente a los que fueron alumnos míos. Raúl Guarín, Sebastián Torres, me dice, está bien, profe. Sebastián, ¿vos viste clase conmigo? No, no me acuerdo. Por el apellido no te saco. Sebastián, yo creo que sí. Me estoy acordando de dónde. Vivi Bran, Vivi, un saludo. Vivi está en Santa Fe de Antioquia, un saludo para Vivi. Espero que ande todo bien en la tierra de las frutas, que no se nos vaya a contagiar el pueblo, porque es la despensa que necesitamos ahora que estamos en cuarentena, y ojalá todo ande bien por allá. Seguimos saludando, gracias a todos los que se están conectando, y vamos a hacer la charla de hoy, que como les contaba en la charla pasada, estos son unos temas que he trabajado académicamente en algún momento de mi vida profesional en docencia, y que obviamente pues los he traído con algunas limitaciones. Ahí dice Alejo Vargas si se estamos llamando a lista. Estamos en eso. A Joao Vertic. Joaco Vertic, un abrazo, Joaco. Alejo dice que no le ponga falta. Alejo siempre me faltaba clase. Llegaba tarde. Estoy probando ahí una cosa en la cámara, pero bien. Vamos a dejarlo así y vamos a comenzar en 2 minutos. Apenas lleguemos a la cifra de conectados básica. Jason Avendaño, los muchachos de Acor Antioquia, que están haciendo una campaña para ayudar a los socios que tienen dificultades económicas. A María Consuelo, a la prima Fanny Correa, a Andrés Guti, que también fue alumno mío, creo que anda por el municipio de Bello. Espero que todo ande bien en Bello, que las noticias sean positivas. Eso es lo que esperamos todos, que cada rincón del mundo nos entregue noticias positivas y que sean muy buenas, que todos podamos superar esta crisis. Y estos tiempos de cuarentena, de virus, nos tocó el momento histórico. Dice Mario que estamos sobrados, nos falta un conectado. John Gutiérrez, John fue alumno mío en el Politécnico. John, voy a hablar hoy de un tema que ustedes vieron en la especialización en gerencia, que lo trabajamos en una de las sesiones, pero voy a dar algunos elementos nuevos para que no sea repetitivo, para que no digan el profesor tiene el mismo libreto. Yo tuve un profesor, tengo que contar esa anécdota antes de comenzar. Tuve un profesor que me dio clase a mí en la Universidad Nacional en el año 85, cuando yo estaba empezando a estudiar ingeniería de geología. Y el tipo trabajaba con unas fichitas así de cartón. Eso se llamaban memofichas, creo. En esa época creo que se llamaban memofichas. Eran unas fichitas de cartón donde uno preparaba, de este tamaño, donde uno preparaba la clase. Pues él llevaba sus apunticos. Me lo volví a encontrar, yo hice la parte de ingeniería, luego estudié comunicación, me gradué, hice otros estudios y me lo encontré como en el año 98 y me lo encontré en una cafetería y lo fui a saludar y le dije, ¿qué hubo, profe? ¿Cómo va? No, aquí preparando clase, y con las mismas memofichas y estaban amarillas. Yo le dije, profe, ya es hora de cambiar de memofichas, si quiere le ayudo a digitalizar eso. Estaba trabajando con el mismo concepto y obviamente muy respetable lo del profe. Fichas bibliográficas creo que se llamaban, me dice Alejo. Muy respetable lo del profe y sabía mucho, pero profe, hay que actualizar las ayudas didácticas, no pueden ser las mismas diapositivas toda la vida. Bueno, vamos a arrancar porque ya estamos en el número de conectados. A Natalia Valencia, un abrazo, otra exalumna también está conectada. Y vamos a arrancar. Pongo el cronómetro en 0, recuerden, 35 minutos de charla, las preguntas y terminamos porque hay mucho por hacer hoy. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por compartir entre ustedes a través del chat que tiene la señal del Facebook
y a todos los que se han conectado hoy, a los que se han conectado antes, a los que ven las charlas en diferido, a Carlos Giraldo que ya se conectó, a todos los que se han conectado. En estos días estaba Alejo Vargas haciéndome la cuenta y en 7 charlas sumamos más de 15.000 personas en reproducción de las charlas, cosa que me agrada mucho. Nunca había dado clase para tanta gente al mismo tiempo, siempre eran 50 o 40 y ahora están resultando de a 2.000. Espero que estos conceptos les ayuden, les sirvan. Sé que muchas veces en las charlas, por la limitación del tiempo y no poder contar aquí en la pantalla con alguna ayuda específica, o no poder hacer la escénica completa con todo el cuerpo, pues se dificulta para entregar algunos conceptos. Me dice que quite los subtítulos. ¿Y cómo se quitan? Que está saliendo todo lo que hablas y distrae a los demás. Pues la verdad no sé cómo quitar los subtítulos. Si alguien sabe, yo es que no me atrevo, pero bueno, no sé si pero creo que lo tienes que quitar es allá, Drupal, en los comentarios. Uno elimina los comentarios cuando uno está viendo, no el que está originando. Entonces comenzamos la charla de hoy, que es sobre herramientas. La titulé así: herramientas de comunicación para sobrevivir profesionalmente. ¿A qué le apunta la charla? A que muchos de los profesionales de hoy en día, en medicina, en derecho, en ingeniería, en comunicación, en cualquier área profesional, muchas veces encuentran el éxito no por el conocimiento específico que tengan en su área del saber, sino por las habilidades comunicativas que tengan para enfrentar los momentos de verdad, la entrevista de trabajo, el momento de exponer el proyecto, el momento de convencer a una junta directiva o a un auditorio para que su idea, su proyecto, su hoja de vida sea aceptada. Esos momentos de verdad comunicativos a veces le pasan factura a grandes profesionales de muchas áreas. Hay médicos brillantes, hay ingenieros brillantes, hay zootecnistas brillantes que cuando van a la entrevista de trabajo no saben afrontar ese momento de verdad y muchas veces terminan siendo rechazados en la posibilidad laboral por eso, o estando en el ejercicio profesional se enfrentan a la exposición de un proyecto, a la búsqueda de un presupuesto, a la validación de una idea o de una investigación frente a un grupo importante de científicos, y el momento de verdad les pasa factura por lo comunicativo, más no por el conocimiento específico. Hoy en día, y parece paradójico, vivimos en medio de la incomunicación. Es decir, los seres humanos, teniendo hoy muchas más herramientas de comunicación, muchas más facilidades, muchas más tecnologías, nos estamos limitando en la comunicación y nos estamos incomunicando. Y nos estamos incomunicando porque hemos creído que son las herramientas las que hacen la tarea de comunicar. Entonces las empresas, por ejemplo, tienen intranet, tienen boletín interno, tienen sistema de perifoneo, tienen grupos primarios todos los días, tienen comunicación en cascada, tienen una cantidad de herramientas de comunicación y la empresa vive profundos problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque las herramientas no necesariamente son las que comunican. El que comunica es el ser humano y la comunicación es un arte, como dicen algunos, o como dice Paul Ricoeur, la comunicación es un milagro, porque es el milagro de lograr una interacción simbólica entre seres humanos que comparten mundos mentales diferentes. Es más o menos lo que dice Ricoeur en uno de sus textos. Es decir, tenemos las habilidades, las herramientas para establecer los vínculos comunicativos y terminamos haciendo una comunicación que se vuelve un proceso informativo mediado por una herramienta. Mandamos una carta, mandamos un comunicado, un sistema de correos electrónicos. El ejemplo del correo electrónico, los que han estado conmigo en clases en la especialización en gerencia integral del Poli, saben que el ejemplo del correo electrónico es brillante. Hay jefes que se hacen un tratado completo en el correo electrónico para hacer un requerimiento o una solicitud y le mandan a todos sus empleados un mensaje que termina diciendo: necesito este informe urgente, ojalá para hoy mismo. Y le responden 20 o 30 empleados: ok, porque además el correo tiene esa posibilidad de responder ok. Y entonces cuando usted le dice al jefe ok frente a un requerimiento, ¿usted qué le está diciendo? Que le va a enviar el mensaje, el informe que él pidió, que el informe sí va a estar para esta tarde, que el informe está completo, que hay claridad en lo que él pidió en ese correo, que usted está de acuerdo con la solicitud.
O sea, el OK es una respuesta genérica que tiene el correo, o cuando usted dice recibido, pero claro, yo te mando un requerimiento y tú me dices recibido, pero es que yo no necesito que lo recibas, necesito que hagas algo. Y miren que es un problema de redacción elemental del correo electrónico y de la herramienta que está diseñada para dar esas respuestas técnicas, pero que no te resuelven el proceso de comunicación y que te generan unos reprocesos, porque seguramente uno de los que respondió OK, respondió a la carrera, abrió el correo, el jefe pidió esto, OK, y después no manda el informe y ahí hay un reproceso porque hay que llamarlo, hay que enviarle otro correo, hay que llamarlo por teléfono, entonces se genera el uso de otra herramienta y muchas veces lo que se pierde es tiempo. Y del tiempo voy a hablar en la charla de pasado mañana cuando hablemos de administración del tiempo, y esto tiene que ver también con esa charla. Entonces mire que muchas de las herramientas que tenemos de comunicación están diseñadas para establecer la conexión entre los seres humanos, pero no la comunicación. La comunicación es el acto simbólico de interacción y de comprensión. La comunicación es comprensión. Si usted no comprendió, pues no sirvió la herramienta comunicativa. Es básicamente el principio. Tenemos muchas herramientas de comunicación, demasiadas, pero las utilizamos tanto y las damos por hecho que estamos terminando en un mundo incomunicado. Y para evitar discusiones a veces, o para respetar jerarquías, o simplemente por temor, decimos, sí señor, está muy claro. En los espacios académicos, el profesor pregunta la frase que no falta en ningún docente, yo también la utilizo, Paula Mejía, que está por aquí también, que es docente, todos utilizamos la frase cuando demás, está claro, ¿entendieron? Y la gente dice, con la cabeza, a veces ni lo verbaliza. Y cuando usted ve el asentimiento, usted dice, ah, no, estoy brillando. Y usted sigue adelantando el tema y sigue profundizando en conceptos, y resulta que la gente que está haciendo así muchas veces no entendió, no comprendió, pero le da temor, le da pereza, por cualquier asunto que es más sentimental o emotivo, dice que sí, pero realmente no. Eso es un problema de comunicación bravo en la educación, porque como uno asume que todos entendieron, uno profundiza más y la gente queda perdida. Estoy poniendo el contexto para tratar de entender que en este mundo incomunicado hay cosas que a veces no se pueden controlar y que requieren unas herramientas de comunicación de las que voy a hablar enseguida. Hay otro tema y es el mundo que nos tocó vivir. Estamos en un mundo complejo, con un acelerado ritmo de producción, hasta hace 40 días, hasta hace 30 y pico de días. Ahora estamos en una pausa chévere además, porque nos ha servido para muchas cosas que no hacíamos antes de esto. En ese acelerado ritmo del mundo de hoy, muchas veces la velocidad riñe contra la buena elaboración de las cosas, y las personas que son perfeccionistas en algunas artes y en algunos temas terminan sufriendo demasiado porque quieren hacer las cosas bien, pero el tiempo no se los permite y terminan teniendo algunas dificultades. Hemos pasado a un mundo, saludo para el profe Castel que ya se conecta, para Nati Gómez también, hemos pasado a un mundo que ha cambiado de lo rural a lo urbano, aunque ahora con la crisis estamos recuperando el valor de lo rural, que ojalá no sea solo en estos momentos de cuarentena, sino que siga siendo vigente y que se recupere el valor del campesino y de la tierra. Pero hemos pasado rápidamente de lo rural a lo urbano. Vivimos en grandes conglomerados, en ciudades de 2, de 3, de 5, de 10, de 20 millones de personas que interactúan en espacios muy pequeños y que viven en un tema acelerado. Hemos pasado del libro al capítulo, o incluso del libro al capítulo a la fotocopia en las sesiones de clase, a la fotocopia de una parte de un capítulo que los chicos no tienen la idea de qué libro viene ni en qué contexto está escrito. Y hemos pasado a la cultura de la imagen, de las series, de las telenovelas, de los noticieros, que son realidades fragmentadas, que tienen unas intenciones comunicativas y que a veces las damos por hecho como si fueran la absoluta verdad. Eso nos genera problemas de comunicación, los tiempos rápidos, el tema de lo fragmentado, y hay un problema gigante que lo estamos viviendo en estos tiempos de pandemia y a lo que tendríamos que hacerle campaña, que es el tema de la saturación informativa. Nos llega un mensaje por WhatsApp que dice que hay un médico chino que ya descubrió una vacuna, y lo replicamos como si fuera verdad, como si fuera la absoluta verdad. Hey muchachos, miren, les comparto esto, es muy importante, y mucha gente lo hace de buena fe,
pero estamos generando un problema de saturación informativa donde la saturación genera moda, genera consumo, genera tendencias, como lo llaman los chicos de redes, pero genera desinformación. Y esa desinformación, porque estamos generando información falsa en masa, está generando problemas de comunicación. Porque muchas veces usted va a poner en contexto una idea y las personas ya tienen un contexto distinto elaborado aparte, a partir de fake news, como las llaman ahora, noticias falsas o contenidos mal elaborados. Ahora están de moda los temas del terrorismo corporativo, una voz, además porque la engolan y la graban. El Estados Unidos ha descubierto, y le ponen suspenso y le ponen drama. Hacen una construcción audiovisual interesante como producto audiovisual, pero totalmente falsa, para decir que fue China por hacerle daño a la economía de Estados Unidos, o que fue Estados Unidos por hacerle daño a China y que mandó la vacuna en un barco, y una cantidad de cosas que nos generan desinformación. Cuando todo eso pasa, ¿qué le queda al ser humano? Las herramientas de comunicación que tenga para hacerse profesionalmente y también para crecer como ser humano, pero puesto en el contexto empresarial y en el contexto profesional, digamos que si usted es de los que acepta y replica todo lo que llega por redes sociales y todo lo que llega por vía WhatsApp, usted tiene un problema de sedazo informativo, no ha tenido la capacidad de interpretar la información para tratar de asumir bajo su criterio cuál es cierta, cuál es falsa y cuál es verdaderamente importante para replicar. Además, usted tiene un grupo de egresados del colegio y manda esa información ahí. Tiene un grupo de compañeros de trabajo y manda esa información ahí. Tiene un grupo de la familia donde está la abuelita, la tía, que ni el WhatsApp lo sabe manejar, y usted manda esa información ahí. Y veíamos en la sesión anterior y en otras que hemos tenido, que la comunicación tiene que estar pensada desde el destinatario. Entonces muchas veces ese video terrorífico que usted acaba de recibir, que usted no tiene verificación, que usted no sabe si es cierto o no, usted lo envía al grupo de la abuelita que es rezandera, que tiene sus principios religiosos, y ella se pega una alarmada y dice que eso es porque se va a acabar el mundo, y le da una interpretación como lectora, porque todo lector interpreta de acuerdo con su percepción del mundo, y se está generando un ruido informativo que es falta de una habilidad y de una herramienta comunicativa, que es la capacidad de interpretar y de decantar la múltiple información que hay. ¿Por qué? Porque hay la información falsa que genera desconcierto, y es desconcierto frente a la autoridad, desconcierto frente a la verdad, rebeldía frente a ciertas instituciones. Digamos que vivimos en un mundo más ficticio que real en los medios de comunicación y sobre todo en redes y en mensajes de WhatsApp, que es la herramienta de la que estoy hablando. Entonces, todo este contexto para decir que en ese mundo donde la comunicación se ha vuelto incomunicación, donde tenemos muchas herramientas y no las sabemos usar, donde hay saturación de información en todos lados, y donde hay unas necesidades básicas que tiene el ser humano. La necesidad de información, ustedes saben que es una necesidad social. Uno necesita saber lo que pasa en el entorno por su condición de ser social. Si fuera uno como ser individual, los ermitaños, que ya se acabaron, que vivían solos en una cabaña, se autoabastecían y vivían aislados del mundo, no necesitaban información. Pero hasta Robinson Crusoe, que vivía solo en la isla, cuando vio la huella de Viernes, que era la huella humana que descubre después del naufragio, entiende que necesita la información para saber qué está pasando en su entorno. Entonces, creo que ahí, con ese contexto, empezamos a hablar de por qué los seres humanos profesionalmente necesitamos unas herramientas de comunicación. La primera ya la dije y la reitero para que quede clara. La primera herramienta de comunicación que todo profesional debe tener es la capacidad de filtrar información. No es como hace 20, 40 años, cuando quien tenía la información tenía el poder, decían un principio de los años 80. Hoy la información está en todos lados, y hay tanta que hay mucha que no es real información. Entonces hay una herramienta fundamental, y esa es la primera: capacidad de discernir, de filtrar, de hacer interpretación de la información que recibo. ¿Y cómo se ejercita esa? Abriendo el WhatsApp todos los días y empezando a mirar qué información llega y quién la manda. Yo tengo grupos muy distintos de WhatsApp, y cuando me llega un chiste, yo digo, ¿quién mandó el chiste?
Y cuando me llega una imagen de un video triple X, porque también mandan muchos, yo digo, ¿quién está mandando esto? Y eso te da una interpretación del remitente. ¿Cuál es la necesidad que tiene esta persona de compartir un chiste y qué tipo de chiste comparte? De compartir un video y qué tipo de video comparte, o de compartir una información que resulta ser falsa y que resulta generar terror o drama, y por qué la está replicando fulano y por qué en este grupo. Entonces muchas veces esa interpretación que es básica te va haciendo generar esa herramienta, te la va puliendo y te va permitiendo ser un buen filtro de información, y no solo de la que sale en WhatsApp, sino también de la que sale en medios de comunicación, de lo que decimos quienes trabajamos en medios de comunicación. Y lo voy a poner en temas deportivos para no meterme en temas noticiosos que son un poquito más interesantes. Cuando usted tiene 3 transmisiones del mismo partido de fútbol o 3 transmisiones de la misma carrera de ciclismo al aire, usted tiene la posibilidad técnica de hacer zapping, pero no para ver. El zapping no es solo para evitar comerciales, porque aquí están en comerciales, me voy a verla al otro lado y luego me devuelvo a esta cuando entren a comerciales. El problema no es eludir los comerciales, el problema es eludir los contenidos que no te están aportando a ti como profesional para lo que necesitas. Ahora, como hay múltiple oferta, como los medios de comunicación son un centro comercial, usted compra en la tienda que más le guste. Entonces, si a usted le gusta el que grita, el que critica, el que polemiza, es porque su criterio como audiencia lo está llevando a aceptar ese contenido, y ese es el criterio que profesionalmente después vas a tener cuando tenés que tomar una decisión en un equipo de trabajo o en cualquier tipo de proyecto que estés emprendiendo. No se le puede pedir un criterio distinto a una persona que manda los famosos videos por WhatsApp, que manda todo el día información negativa, que está generando ruido en la información. No le puedes pedir un criterio distinto cuando está ejerciendo como profesional. Uno no es uno en el WhatsApp y otro en la oficina. El criterio es único y es del individuo, y usted lo tiene y lo aplica para todo, para sus relaciones personales, para sus relaciones laborales y para sus entretenimientos en redes. Entonces, primera herramienta, el sedazo, el criterio para filtrar información, esa cómo se ejercita todos los días en la cotidianidad. Hay una segunda herramienta que para los profesionales es fundamental, pero que ha ido desplazándose y se ha olvidado. Y yo la llamo el arte de contar historias, los relatos. Los seres humanos, cuando nos encontramos, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué hubo de vos? Así decimos en Antioquia. Los que están en otras regiones lo dicen con otro tipo de expresiones, pero cuando dos personas se encuentran, siempre se encuentran a contar historias. Cuando un niño se quiere dormir, no hay nada más generador de sueño, no hay nada que genere más somnolencia que la voz del papá o de la mamá leyendo caracterizado un cuento de cualquiera de las series infantiles. Al niño le gusta escuchar historias, al ser humano le gusta escuchar historias, al anciano le gusta escuchar historias, a la persona que trabaja con vos en la empresa le gusta escuchar historias, pero los profesionales nos hemos vuelto muy técnicos y nos vamos al lado de entregar informes. Y entonces lo que hacemos es una cantidad de indicadores, de cifras que son importantes para las empresas, pero si eso no lo acompañamos de un relato, de una historia que tenga un principio, un desarrollo y un final, planteamiento, desarrollo y conclusión, como diría el profesor Latorre en clases de expresión oral, si no contamos una historia y no hacemos cercana esa estadística, esos indicadores, si no se los ponemos en una historia humana donde los seres humanos sean protagonistas, muchas veces no logramos la capacidad de comprensión. Lo explico de otra manera. Esas reuniones empresariales que hacen muchas organizaciones donde paran al gerente a que eche un cuento de 2 horas frente a un auditorio de 400 empleados y el tipo se eche un discurso fundamentado en los datos, en los indicadores, en cómo subieron las ventas, en cómo está el mercado, etcétera, etcétera. Si a eso no lo volvemos una historia que sea atractiva, muchas veces esas 2 horas se perdieron porque el objetivo era que los trabajadores entendieran todo lo que había pasado con la empresa y no terminamos contando una historia, sino haciendo un informe frío, numérico, estadístico y básico. El arte de contar historias es la más poderosa herramienta de comunicación que tenemos los seres humanos, de
la historia nos cuenta de los juglares, de los cantantes, los juglares vallenatos, para ponerlo en términos costeños nuestros, en el Caribe, los contadores de historia, los trovadores en la región antioqueña, que a través de la música o a través del verso nos cuentan una historia. No hay nada más atractivo para un ser humano cualquiera que ir por la calle y encontrar un tipo que está contando una historia. Llámese culebrero, llámese cuentero, llámese artista, llámese músico, que a través de un instrumento musical te construye una melodía que también termina siendo una historia en términos musicales. Entonces, la segunda herramienta de comunicación que todos debemos trabajar es la manera de construir las historias. Y hay veces que toca, por tiempo, construir la historia corta, y otras veces toca construir la historia larga. Hay que tener diferentes versiones para la historia. No es lo mismo cuando un ejecutivo sale a una entrevista de televisión que cuando sale a una entrevista en un programa de radio de media hora. El de televisión te hace 3 preguntas concretas y puntuales de lo que va a sacar 20 segundos por su ejercicio de reportería, y el de radio tiene media hora para contar, explicar y seguramente ampliar la información. Entonces, hasta en eso hay que aprender a tener la versión corta y la versión larga de la historia. Hay que pulirnos en el arte de contar historias. ¿Y cómo se pule eso? Leyendo narrativa, leyendo a los clásicos, leyendo los grandes relatos, y también en el ejercicio del día a día aprender a contar historias con los niños, con la familia, con los compañeros de la empresa. A contar historias. Por eso cuando nos reunimos en la empresa el viernes por la tarde a tomarnos una cerveza, terminamos o contando chistes, que son historias cómicas, que muchas personas no tienen el arte. Ellos dicen, no, es que yo no tengo la gracia para contarlo. No, es que no has aprendido a contar la historia. Porque el chiste tiene su esencia en una frase, en un cierre, en una manera de contar la historia. Entonces, no es que usted no tenga la gracia, es que usted no ha entendido el fondo de la historia y dónde está el clímax de esa historia para darle el realce y para dramatizarlo en el momento en que tiene que generar el impacto. Entonces, miren que no es un arte, sino que es una herramienta de comunicación que todos debemos cultivar. Entonces, primera herramienta, la capacidad de discernimiento, ya la expliqué. Segunda herramienta, la capacidad de construir relatos e historias. Hay una tercera herramienta de comunicación que nos sirve a todos los profesionales, que es lo que técnicamente llamamos la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Aprender a escuchar, dirán algunos, ponerle cuidado al que está hablando. Eso tiene más fondo y daría para una charla completa, que por ahí la tengo incluso como conferencia, sobre cómo escuchar. Una pequeña interrupción, pero seguimos. Decía que la escucha activa es una habilidad comunicativa que se desarrolla con la ejercitación y que tiene prácticas que cuando se trabaja ya a profundidad se pueden recomendar, pero como estamos haciendo es simplemente el recetario hoy, mencionando algunas de las herramientas. Entonces digamos que somos malos escuchas porque nunca nos enseñaron a escuchar. A uno le enseñan a leer, le enseñan a hablar y le enseñan a escribir, pero nunca le enseñan a escuchar. Es casual, en la cultura nuestra, en la cultura occidental, en la cultura oriental, perdón, los japoneses dentro de su currículo en la formación básica tienen sesiones de asuntos como el yoga, como la reflexión, como el arte de respirar, pero también incluyen el arte de escuchar. Aprender a escuchar al otro es fundamental. Y es fundamental y tiene que ser una habilidad comunicativa. Muchas veces uno en una entrevista de trabajo se queda sin el empleo porque no escucha la pregunta o no la comprende o no le presta atención por estar preparando la respuesta. Vuelvo y traigo la matemática de la sesión anterior. La comunicación no es un problema del uno, sino del dos. Entonces la capacidad de escuchar se genera en el momento en que uno es capaz de prestar atención al otro, entendiendo que es el otro el que te debe generar esa posibilidad de comunicación. No somos buenos escuchas porque nunca nos entrenaron, nunca nos enseñaron eso, y además porque, como dicen las señoras, escuchamos selectivamente. Las abuelitas, las mamás, las tías siempre dicen, no, mijo, es que usted escucha, uno oye lo que quiere oír, uno escucha lo que quiere escuchar,
Y es verdad, la escucha es selectiva. Cuando usted está viendo televisión o escuchando radio, uno muchas veces se va de la historia y vuelve en el momento en que a uno le genera cierto interés. Usted es selectivo. Lo mismo cuando uno está en una clase o cuando está en esta transmisión de este Facebook que lo hemos utilizado para efectos de matizar un poquito la cuarentena. Usted me escucha a mí media hora y cuando yo veo los comentarios, porque no los puedo estar leyendo a medida que voy hablando, y cuando miro las preguntas al final, a veces digo, este no estaba escuchando el momento en que lo expliqué porque lo dejé claro, le hice énfasis y no lo comprendió. Muchas veces, claro, la comunicación tiene muchos distractores. Usted mientras está escuchando la charla, está montando en el rodillo como Osvaldo, está preparando una comida como algunos, o está haciendo otras actividades del trabajo, está en el computador mirando otras cosas. Como nos vendieron la idea de que las generaciones nuevas son multisensoriales y que son capaces de hacer múltiples cosas a la vez, pues entonces hacemos 20 o 30 cosas a la vez, pero no las hacemos de la manera adecuada y se pierde la esencia de la comunicación, que es el mensaje y la interacción que se logre con ese mensaje. Este es un ejemplo para mostrar que somos selectivos como escuchas y que muchas veces no prestamos la suficiente atención. Hay por ahí una teoría que dice que cuando una persona escucha a alguien y termina la intervención, solo recuerda las 2/3 partes de lo que el interlocutor le dijo. Y en las 8 horas siguientes solo recuerda la mitad de esas 2/3 partes. Y 2 meses después solo recuerda el 25% de lo que dijo. Y esa teoría, esa creo que es de Desmond Morris, creo, no lo recuerdo bien. Esos porcentajes son los que hacen, en el caso mío, por ejemplo, que dicto conferencias en empresas, hay una charla que he dictado en Comedal, la cooperativa médica, y la he dictado 3 años seguidos. Y siempre me llaman y me dicen, John Jaime, necesitamos la conferencia. Y yo, ¿la misma del año pasado? Sí, la misma. Y yo, ¿pero por qué? Si es el mismo auditorio. No, es que van a venir algunos que no estuvieron esa vez y muchos de los que estuvieron quieren repetirla. Y uno dice, pero si ya estuve, ya la dicté hace un año. Y obviamente yo llego y cambio el orden, cambio algunos ejemplos. La esencia de la charla es la misma, la manera de contarles otra. Y empiezo a hablar con la gente y a interactuar y me doy cuenta que efectivamente un año después es muy poco lo que recuerdan porque recuerdan lo esencial. Eso nos demuestra el tema de la escucha que tiene que ser activa, por eso hablamos de escucha activa. Hay muchos ejercicios para escuchar activamente, uno de ellos y el más básico es tratar de ir resumiendo lo que se ha dicho. Ejemplo en esta charla de hoy. John Jaime comenzó, si usted está haciendo el ejercicio, está haciendo escucha activa. John Jaime comenzó haciendo un contexto diciendo que vivimos en un mundo incomunicado. Y luego dijo, ¿y por qué considera que estamos incomunicados? Y después ha hablado de 3 herramientas de comunicación que son necesarias para el profesional. La primera de ellas, dijo, la capacidad de discernimiento frente a la información. La segunda que mencionó John Jaime fue el arte de contar historias. Y la tercera que mencionó fue la escucha activa. Si usted se acordaba de las 3 y en el orden, usted está haciendo un ejercicio de escucha activa. Y hay otro ejercicio de escucha activa que es tratar de estar atento a lo que estoy escuchando y aventurarme a suponer cuál puede ser el tema que viene a continuación. Entonces, si usted está ahí sentado en este momento y está tratando de pensar, bueno, lleva 3 herramientas muy interesantes, ¿cuál será la cuarta? Si usted se atreve, puede que no acierte, pero está en el ejercicio de estar conectado con el que está hablando y está haciendo actividad de escucha activa. De escucha activa hay cursos completos que seguramente después, si la cuarentena se nos extiende, por aquí vamos a compartir, aunque ya algunos me han dicho, si la cuarentena se acaba, sigamos haciendo los encuentros. Estos encuentros seguramente no con la frecuencia que la estamos haciendo ahora de día por medio, pero podemos seguir en la actividad porque me parece chévere el contacto y el poder aportar alguna cosa. Entonces tenemos 3 herramientas. Voy a mencionar una cuarta, llevamos 29 minutos de charla, me quedan todavía 3 o 4 herramientas que puedo mencionar. Hay una que mencioné en la charla de antier, que es la proxémica, el manejo del espacio, la distancia y el territorio. Y la meto hoy como herramienta porque aunque ya la conté en la charla pasada, alguno no vio la charla pasada y puede estar viendo la de hoy. La proxémica es el arte de manejar el espacio y en el espacio se dan 3 elementos importantes: la distancia, el territorio y el mismo espacio.
Es una habilidad que se adquiere, pues sí, leyendo mucho sobre proxémica. Hay muchas teorías de la proxémica. Afortunadamente es uno de los campos de la comunicación y de la semiótica que más desarrollo ha tenido, pero hay elementos que se pueden trabajar. Por ejemplo, uno que no toqué antier, que me parece interesante. Cuando hay una reunión grupal, siempre hay unas líneas de tensión con T y unas líneas de atención que son distintas. ¿Cuáles son las líneas de tensión? Cuando hay un grupo, si usted traza el perímetro, es decir, si usted se va delineando el grupo por sus elementos externos, supongamos un salón que tiene una distribución de sillas, usted tiene que delimitar por fuera todo el exterior, todo el perímetro del grupo que está escuchando. Esa sería la línea de tensión, porque los grupos humanos generan una tensión frente al agente externo o frente a la gente que tiene la autoridad, que tiene la investidura o que en ese momento tiene la palabra. Dicho de otra forma, quienes están escuchando tienen una línea de tensión, esto en escenarios. Yo no sé si funciona en las redes. Tata me propuso ese tema de la comunicación a través de este tipo de herramientas, que es otro tema distinto, se maneja muy distinto a cómo se maneja ante medios de comunicación, pero de eso hablaremos después. Entonces, digo yo que se genera una línea de tensión porque los grupos son solidarios entre ellos y los grupos generan una interacción entre ellos. Y la línea de atención se genera entre el que está hablando y los otros, dicho de otra forma. Si los estudiantes están al frente, esto puesto en términos académicos, y el profesor está del lado de acá, entre los estudiantes hay una línea de tensión que excluye al profesor, y el profesor lo que trata de hacer es una línea de atención entre él y los que lo están escuchando. Línea de tensión y línea de atención. El secreto está en hacer que la línea de atención rompa la línea de tensión. Si usted logra romper la línea de tensión, que se puede hacer con manejo del espacio, es decir, caminando, lo hacen los profesores y los conferencistas, se caminan y se meten dentro del auditorio, están rompiendo la línea de tensión porque se están incluyendo en ella, pero ahí tienen que meter la línea de atención, entonces ahí tienen que hacer algo en el discurso o en la expresión para generar que los oyentes le presten atención. Ese es un concepto, no sé si quedó claro, de pronto me enredo un poquito para explicarlo así en cámara, en un espacio es más fácil, pero es la línea de tensión y la línea de atención combinadas para que se genere el efecto comunicativo. Ese es otra herramienta que tiene que ver con la proxémica, y menciono de proxémica solamente esto porque el tiempo se nos está acabando y dije que iba a hablar de varias herramientas. Entonces llevamos 4 herramientas de comunicación para profesionales. Hay muchas, pero quiero dejar claras algunas hoy. Si de pronto hacemos otra sesión más adelante, miramos otras herramientas. Entonces, hablé de la capacidad de discernimiento frente a la información que se recibe, criterio, juicio de valor frente a la información que recibo y la que entrego. Esa es la primera herramienta. La capacidad de contar historias, el relato como herramienta comunicativa. La escucha activa es la tercera, y la cuarta es la proxémica, que es el manejo del espacio, la distancia y el territorio, que tiene muchos elementos, pero como ya había trabajado la sesión pasada, hoy mencioné uno y la sesión pasada había mencionado 2. Hay otra herramienta de comunicación que es yo la llamo el consumo cultural, por ponerle un nombre. El consumo cultural es aprender a entender el mundo del interlocutor. Si usted va a dar una charla en un colegio de bachillerato del sector público, el consumo cultural de ese grupo poblacional, esto lo entienden muy bien los de mercadeo, es muy distinto a si voy a dar la charla en una universidad privada con estudiantes de medicina o del sector de la salud. Los públicos tienen acercamientos distintos al mundo. No todos consumimos lo mismo, no todos tenemos los mismos referentes. Alguna vez hicimos un trabajo de presentación de la nueva estrategia de una compañía minera en el departamento de Antioquia, y luego lo hicimos con su filial en Cundinamarca. Y para poder vender la idea de la nueva estrategia, nos tocó hacer el estudio de cuál era el consumo cultural de las personas que estaban en ese colectivo humano. Y descubrimos, haciendo un ejercicio, eso, a partir de encuestas y entrevistas, ya es un trabajo de campo,
encontramos que era una población 95% masculina, 5% femenina, y que su consumo cultural estaba enfocado mucho al tema del fútbol. Todos eran o practicantes o hinchas o fanáticos o seguidores del fútbol, y le sugerimos a la empresa que la estrategia se contara en términos futbolísticos, y terminamos llevando, creo que fue al profe Pelufo, a Alexis García, a que hablaran de estrategia desde el fútbol, y luego pusimos al gerente de la compañía a hablar de estrategia desde la compañía, pero con los conceptos del fútbol. ¿Por qué? Porque el consumo cultural permitía eso. Usted no le puede hablar a niños de 6, 7, 8 años con referentes distintos a los que ellos tienen de ver en televisión ciertas series, ciertos muñecos, ciertos dibujos animados. Usted no puede acercarse a un barrio popular como lo ha intentado la administración pública, a llevarle unos referentes que ellos no tienen o que no son los de ellos. Cada grupo tiene su propio consumo cultural, lo que lee, lo que ve, lo que escucha, los ídolos, a quien siguen. Y eso se puede, eso lo hacen los de mercadeo muy bien, eso se puede hacer con trabajo de campo, incluso con trabajo de Big Data, a partir de los consumos. Lo hace Facebook con todos nosotros, lo hacen las redes sociales, miran cuáles son tus consumos y te empiezan a enviar las informaciones que tienen que ver con ese consumo. Te tienen identificado como individuo, pero si se hace con el colectivo, cuando usted va a hablar con un colectivo, logra administrar esa herramienta. Entonces, el consumo cultural, saber cuáles son los referentes a partir del consumo de música, de literatura, de textos que tienen los seres humanos de un colectivo, usted puede ser más acertado a la hora de comunicar. Ahora con el tema de la cuarentena, pues el referente para el mundo es la cuarentena, pero la gente sigue teniendo ciertos ídolos, ciertos cantantes, ciertos deportistas, ciertos gustos, ciertos hobbies que no son los mismos en Manrique que en el barrio El Pedregal. Y ahí es donde a veces se equivocan muchos en la manera de dirigirse y de elaborar sus discursos o de elaborar sus relatos, sus historias, al llegar a ese tipo de colectivos. Llevamos 37 minutos, creo que alcanzamos. Bueno, hay una herramienta para terminar, creo que con esta terminamos. Nos quedan como 3 que traía preparadas, pero voy a terminar con esta para que hagamos preguntas y más bien hacemos otra sesión en la otra temporada con las otras herramientas de comunicación. Hay una herramienta que es fundamental, que yo la llamo el contexto, el uso del contexto. Toda comunicación se da en un contexto. Toda comunicación inicia y termina en un contexto específico, que no tiene nada que ver con el consumo, que es de lo que acabo de hablar. ¿Qué es el contexto? Es el momento y la circunstancia en la que se está hablando. Estas charlas de Jota tienen un contexto, se empezaron a hacer porque la gente en la cuarentena, encerrado en la casa, pues tiene la necesidad de escuchar, de cambiar, de salirse un poquito de la información diaria de los noticieros y quiere escuchar otros discursos. Y todos estamos en la búsqueda y encontramos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Yo sigo algunos que hacen unas entrevistas deliciosas que no las veo en épocas normales y las estoy viendo ahora, y todos buscan en Netflix la serie, recomendame una serie. Entonces, el contexto de estas charlas es que la cuarentena nos permitió montar unos conversatorios académicos que no teníamos cuando no se había empezado la cuarentena, y que han terminado siendo, digamos, de alguna manera entretenidos y aportantes en algunos conceptos en las mañanas en esta plataforma. Hay un contexto para toda comunicación. Seguramente estas charlas en otro contexto tendrían que tener otro enfoque, porque ya la gente no va a estar en la casa guardando cuarentena y va a estar trabajando. Entonces de pronto las cambio de horario, o les cambio la extensión, o ya no las hago en directo sino grabadas. La manera como yo responda comunicacionalmente obedece al contexto en el que se da una situación. Voy a poner un ejemplo salido de contexto. Yo trabajé en una empresa donde estábamos muy inquietos por el aumento del año entrante, pasa siempre en el mes de diciembre, una empresa periodística, y el 24 teníamos noticiero, y después del noticiero teníamos una reunión, una conversadita, una tomadita de cerveza antes de irnos para las casas, y en plena tomadita de cerveza, en plena conversadita, en plena fiesta, apareció el gerente y dijo: muchachos, yo tengo una noticia muy importante que darles, sé que ustedes están muy inquietos con el aumento para el año entrante, pero les voy a decir de una vez, no hay aumento, el año entrante no vamos a subir, la situación está muy difícil y vamos a trabajar todos con el mismo sueldo, así que no cuenten con aumento.
La noticia había que darla y él obviamente lo hizo de buena fe, atendiendo la necesidad que había en el colectivo de esa información, y él tenía esa información para darla, pero no un 24 por la tarde. ¿Cómo nos vas a dañar la celebración? Fue lo primero que le dijimos. ¿Cómo nos vas a dañar la celebración de un 24 de diciembre? No era el contexto para entregar esa información. Todos hemos fracasado en un ejercicio de comunicación por no entender el contexto, porque decimos algo en el momento y en las circunstancias que no son adecuadas para ese tipo de información que vamos a entregar o ese tipo de comunicación. Hasta en los ejercicios de comunicación cotidiana, muchas veces usted llega a decirle algo a su pareja o a sus hijos o a otras personas en el momento inoportuno porque el contexto no lo permite. Bueno, conozco algunos que han declarado su amor en un estadio lleno de fútbol y les parece que es el contexto adecuado. Cuando está montado como show, como lo hacen en la NBA, que el tipo habla con la organización y los de la televisión lo preparan y esperan el momento en que se suspende el partido, cuando hay un time, y van y hacen, eso termina maravilloso, el contexto ideal. Pero cuando el tipo lo hace en la tribuna en cualquier momento sin decirle a nadie y la chica dice, ay sí, muy chévere, y después él se va frustrado porque no fue el contexto en el que tenía que entregar esa petición. Entonces cierro esta charla. Sé que algunos apenas llegaron en este momentico, se van conectando, van saliendo, va quedando grabada, todas las charlas están aquí en el fanpage. No olviden darle seguir el fanpage, es muy importante para ir viendo cuántos realmente somos, y si pueden compartir con quienes ustedes consideren. Acuerden que el Facebook da la posibilidad de compartir o con todos los que son tus amigos o con algunos de ellos si tú los escoges. Si ustedes creen que la charla les sirve, la pueden compartir. Y como siempre, hay algunos anuncios de algunos amigos que están haciendo proyectos y que vale la pena destacar aquí de manera colaborativa. Longas Producciones es producción para el arte y la cultura. La otra cara del deporte y sus protagonistas en www.lapatria.com. Anécdotas e historias de Osvaldo Hernández. Escuela de Formación de la Liga de Ajedrez de Antioquia. Ven y fortalece tu concentración y tu memoria. Cursos para todas las edades, cursos virtuales. 304-479-9620. La gestión deportiva, el marketing y la comunicación deportiva con los líderes del deporte. Síguenos en Facebook como Líderes del Deporte. Servicios periciales forenses y criminalísticos SAS, investigación y peritos forenses, www.serviciospericiales.co. Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos en todos los deportes electrónicos. Síguenos en Facebook como Liga Deportiva TV, y hoy está sumada La Estrella TV, el canal de televisión de La Estrella, también está replicando nuestras charlas. A ellos también un abrazo especial. Voy a leer algunas preguntas porque ya llegamos al tiempo de la charla, le damos 10 minutos a las preguntas y con eso cerramos el día de hoy. Aquí me dice Alejandro que si son cuñas. Hombre, sí, son avisos que le hacemos. Esto es gratuito, aquí a nadie le cobramos por la pauta. Si alguien tiene un negocio, quiere compartir una información, me la hace llegar por los comentarios o me la manda al WhatsApp, por cualquier vía, y lo incluimos aquí. Es simplemente una colaboración. Yo sé que alguna cosita puede surgir ahí para quienes están haciendo el esfuerzo en estos días. Dice Yesid Sepúlveda, ¿cómo ver el auge del meme como herramienta de comunicación? Fenómenos comunicativos, de eso habría que hacer otra charla. El meme es uno de ellos, es decir, una imagen cargada de humor en un contexto particular. Por eso muchas veces ustedes replican el meme a un amigo que vive en México y el amigo dice, hermano, no lo entiendo. Tiene toda la razón, está salido del contexto, volvemos a lo mismo. Los memes son un ejercicio creativo. Hay algunos que son brillantes, pero siempre tienen un contexto y un momento. Si a ustedes hoy les mandan un meme de los que se hacían hace un año con motivo de, o hace 2 años cuando James estaba en el Bayern, y usted lo ve hoy, usted dice, esto no es gracioso. Pues no es gracioso hoy porque tenía su momento. La comunicación tiene un contexto, tiene un consumo cultural. Muchas veces usted manda memes de fútbol al grupo de la familia y la abuelita no lo entiende porque no le gusta el fútbol. Entonces hay que aprender a entender el contexto y el consumo cultural de quienes pueden ser sus destinatarios. No todo vale para todos los grupos. Hoy haremos en vivo con Johnny Gutiérrez a las 11 de la mañana en Blay Naranjo. Blay a las 11 con Johnny Gutiérrez, periodista deportivo, colega, amigo,
nos hemos encontrado muchas veces, en los líderes del deporte hemos hecho muchas transmisiones también, y ahora está conmigo en el proyecto de Salvar Vidas Ya, que es un tema de voluntariado social con el que hemos hecho muchas cosas. Jorge Aristi, ¿cómo hacer para que el público tenga una escucha activa? Buena pregunta, Jorge. Volvemos a lo mismo, la gente escucha selectivamente y la gente escucha lo que quiere oír. Uno oye lo que quiere oír, uno ve lo que quiere ver, son frases de las tías y de las abuelas. Entonces, por eso mencionaba que la escénica es fundamental. La línea de tensión está en el grupo, la línea de atención la genera el que está en ese momento tomando la palabra. ¿Cómo se rompe? Pues si puedes caminar y romper la línea de tensión, brillante, porque tratas de involucrarlos con movimientos. Cuando no te puedes mover, los gestos corporales te ayudan a tratar de romper, proyectando con la mano, con la mirada, con algunos gestos específicos. Si no se puede romper línea de tensión y de atención, vamos a las otras herramientas. La construcción de relatos, aprender a contar una anécdota para entrar, lo hacen muchos conferencistas, un pequeño chiste metido en el contexto de la conferencia, son maneras de generar atención inmediata del público o de generar esa escucha activa. Incluso algunos en medio de la charla dicen, hombre, si me están prestando atención, al final voy a rifar algo, y la gente cambia la actitud solo por una frase que tú metes. Obviamente hay que cumplir la promesa de venta, que si prometes rifar algo, lo rifas al final. Yo como conferencista, cuando he tenido alguna de mis publicaciones, digo, bueno, tengo este libro para rifar al final, y todo el mundo se queda prestando atención porque hay un interés adicional al del contenido de la charla. Dice Alejo Vargas, ¿cuál es la herramienta más importante del ser humano en tiempos de cuarentena? Alejo, yo no diría herramienta. Lo más importante en esta cuarentena es la paciencia. Aprender a tener paciencia, porque no sabemos cómo vaya a terminar ni cuánto se vaya a demorar. Todos los días buscamos noticias que nos den ilusión, que nos permitan fantasear con que esto se va a acabar. Hoy aparece una entrevista que le está dando la vuelta a los medios con un tipo de la Universidad de Oxford, creo que es, que dice que en 2 meses está la vacuna. Pero si uno no tiene paciencia, esto le va a costar demasiado. Dice Guti, profesor, ¿cómo romper la línea de tensión y mantener la línea de atención en tiempos de educación del COVID, teniendo en cuenta que la dinámica presencial está migrando hacia la virtualidad? Líneas de atención y líneas de tensión también hay. Buena pregunta, Guti. Como siempre, hace buenas preguntas. Claro, en la virtualidad, como no hay presencia física, las líneas de tensión se dan de otra forma y las líneas de atención se generan de otras. La virtualidad tiene muchas herramientas. Si yo me siento 1 hora a echar este discurso en cámara, puede que ustedes presten atención y dicen, dijo cosas importantes, pero la posibilidad de interactuar, bueno, al final miro las preguntas, o lo que hago después, que es que reviso todos los comentarios, y si quedaron preguntas sin responder, si ustedes revisan en el fanpage, todas las preguntas que han hecho en estas charlas durante y que no he respondido, las he tratado de responder después. Esas son maneras de generar atención de la gente, así no sea sincrónico, sino asincrónico, porque la gente entiende que si tenía inquietudes y se las respondieron, se vuelve a conectar. Es más difícil, pero no es imposible. Las herramientas que te dan las plataformas de educación, el Google, que tiene unas plataformas, las otras que te permiten utilizar la pizarra, que te permiten subir la presentación, que te permiten generar interacción, que te ponen el chat al lado para que lancen las preguntas. Eso hay que utilizarlo todo, porque si no, estarías desperdiciando las herramientas, creo yo. Mario dice, las pausas activas, como cambiar de puesto en una charla. Bueno, hay conferencistas, cuando las conferencias son más de 1 hora, uno como conferencista, ¿qué hace? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer, metido dentro del contexto de la charla. Y digo, o saco a alguien del público y le digo, ven acá, te hago un ejercicio. Eso lo utilizan todos los conferencistas para tratar de romper la monotonía. Recuerden, estamos en tiempos acelerados, la gente anda a otro ritmo, la gente con la velocidad, con el consumo que tiene de audiovisuales, con la poca capacidad de lectura. Entonces, si usted hace un discurso muy centrado en lo teórico, la gente se aburre. Si ustedes se dan cuenta, yo en cada charla meto 2, 3, 4 anécdotas que sacan de la monotonía y que tratan de hacer entender. O lo ejemplifico y digo, ya llevamos tantas herramientas, y repito, 1, 2, 3, 4, y las estoy recordando siempre para que la atención se mantenga. Son estrategias, hay muchas, pero se pueden hacer.
Francisco Javier Castro, Pachito Castro en el ITM, se debe tener cuidado con las historias como técnica para atraer a los públicos en los contextos para no ser imprudentes o afectar. Claro, hay temas de racismo, de homofobia, de religión, incluso hasta de deporte, incluso hasta de ideología, que hay que aprender a leer. Alguna vez, y esto es una anécdota, y ya voy cerrando, porque se nos acaba el tiempo, esta es una anécdota que me pasó. Alguna vez, en una charla sobre periodismo deportivo en una universidad del Oriente Antioqueño, dentro de la charla yo conté una anécdota que que era muy útil en el momento, pero no la contextualicé bien. Y dije algo estaba hablando del tema del fútbol, y dije, por ejemplo, el Deportes Tolima. Estábamos hablando de los estilos de narración, de los narradores, comentaristas. Yo dije, por ejemplo, en Ibagué es muy difícil porque hay un narrador, y puse el Pato Ríos, que alguna vez en una conversación me dijo, hablando con él, me dijo, no, John Jaime, es que en Ibagué es mejor estar preso que estar libre. Y entonces se hizo famoso y después la dijo en medios y eso le generó alguna crítica. Es mejor estar preso que libre en Ibagué. Y la metí dentro del contexto de lo que estaba hablando. Cuando terminó la charla se paró un chico y vino y me reclamó. Me dijo, profe, con todo respeto, usted no puede decir eso de Ibagué. Ibagué es un pueblo muy bonito y muy distinto. Y yo entendí que había utilizado un ejemplo inapropiado en la historia para ese contexto en el que estaba. Bueno, a Eduardo Vélez, al profe Chucho, noticias positivas, fuerte abrazo Chucho, gracias también por tus enseñanzas de siempre, de todos los días. Estamos construyendo esta comunidad a través del fanpage. A todos muchas gracias, cerramos por hoy, se me quedaron 3 herramientas, las voy a programar para otra charla. Hoy es miércoles, el viernes nos volvemos a encontrar 9 de la mañana y voy a hablar de un tema que es muy chévere, que es la administración del tiempo, para que aprendamos un poquito. Es un tema que he trabajado más por gusto, que lo he leído, que lo he seguido, que tiene unos referentes, que sé que hay gente que está muy preparada para hablar de eso, pero quiero tenerla en estas charlas para aprender un poquito y para dar 2 o 3 mensajes frente al tema. Las preguntas que tengan después de lo de hoy, déjenlas aquí en los comentarios, que con todo gusto más tarde se las respondo. Un abrazo para todos, muchas gracias y nos volvemos a encontrar el viernes. Chao.